Bienvenidos a Historia Iberoamericana. Hoy desentrañaremos cómo vivían los mexicanos durante los primeros 14 años del Porfiriato, 1876-1890, un periodo en que el país osciló entre la promesa de orden y progreso y la sombra de la desigualdad más brutal. A través de 18 datos profundamente analizados, recorreremos cambios en la economía, la política, la cultura y la sociedad. Veremos cómo mestizos, mulatos, pardos e indígenas experimentaron avances y retrocesos, y compararemos su vida con la época colonial novohispana, desvelando quién ganó oportunidades y quién fue relegado al margen. Número 1. Golpe de Tuxtepec. El estreno explosivo de Porfirio Díaz, 28 de noviembre de 1876. El 28 de noviembre de 1876, Porfirio Díaz asume la presidencia tras el Plan de Tuxtepec, marcando el fin de la República restaurada. Esa fecha simboliza la victoria de un caudillo que prometía acabar con las guerras internas. Para la élite militar y terrateniente, muchos descendientes de peninsulares y criollos del virreinato, fue el inicio de un régimen estable que les abriría puertas en el aparato estatal. En cambio, los campesinos mestizos del Bajío temían la pérdida de autonomía municipal y las comunidades indígenas recordaban la represión de José María Iglesias. El primer acto del Porfiriato sentó las bases de control centralizado que contrastaban con las instituciones semiautónomas de la Nueva España. Número 2. Ejército de élite, la purga y el nacimiento de la fuerza porfirista, 1877-1878. Entre 1877 y 1878, Díaz reestructura el ejército, eliminando batallones regionales y armando una fuerza profesional leal. El general Manuel González y el coronel Joaquín Baranda ascienden junto a cuadros leales, mientras veteranos de la intervención y la reforma, muchos mestizos y mulatos de extracción popular, quedan relegados al olvido. Este proceso fortaleció la disciplina, pero creó un ejército de privilegio, altos rangos reservados para quienes demostraron fidelidad personal a Díaz. Allí, la diferencia entre un oficial criollo de buena cuna y un soldado mestizo humilde era tan drástica como la que existía entre peninsulares y castas en el virreinato. Número 3. Bancos y billetes. Cómo Díaz capturó el dinero del país, 5 de febrero de 1878. El 5 de febrero de 1878 se funda el Banco Nacional de México. Banqueros británicos y estadounidenses obtienen concesiones de emisión, canalizando recursos extranjeros hacia proyectos de infraestructura. Grandes hacendados y empresarios urbanos, en su mayoría mestizos con contactos políticos, acceden a créditos favorables. En cambio, pequeños comerciantes mulatos y pardos quedan fuera, sin garantías suficientes. Bajo el virreinato, la corona financiaba obras públicas con diezmos eclesiásticos y reales de minas. Ahora, la dependencia de capital foráneo transformó la economía financiera, concentrando el crédito en pocas manos y ensanchando la brecha entre élite y pueblo. Número 4. Tierras a la venta. La ley de colonización que despojó comunidades, 1878-1880. Con la ley de colonización de 1878-1880, el gobierno expropia y vende ejidos indígenas en Chihuahua y Sonora a inversionistas. Comunidades rarámuri y yaqui, acostumbradas a la tierra comunal novohispana, ven arrasados sus patrimonios ancestrales y forzados a trabajar en minas y haciendas. Colonos nacionales y extranjeros obtienen territorios con subsidios y créditos blandos. El resultado fue la fractura de la estructura comunal y la conversión de pueblos enteros en mano de obra barata, replicando en el norte las dinámicas de despoblación y pacificación que inauguraron las reducciones coloniales. Número 5. El tren del progreso y de la desigualdad, 15 de agosto de 1880. El 15 de agosto de 1880 se inaugura el ferrocarril México-Veracruz, obra emblemática del porfiriato con ingenieros y capital estadounidense. Para terratenientes chiapanecos y exportadores jaliscienses, es la ruta al mercado mundial. Sin embargo, los jornaleros indígenas y mestizos que construyeron la vía recibieron miseria salarial y vivían en barracas sin servicios. Durante el virreinato, los caminos reales favorecían el comercio interno con un reparto más equitativo de mano de obra indígena. Ahora, los rieles sirvieron para intensificar la exportación de materias primas, concentrando la riqueza en la clase exportadora. Número 6. Código Civil 2.0, de la comunidad al contrato privado 1881. En 1881 entra en vigor un nuevo Código Civil que prioriza la propiedad privada y regula el arrendamiento.
Comuneros indígenas y mestizos de Morelos, con tradiciones comunitarias ligadas a la tierra, ven sus ejidos fragmentados y convertidos en fincas particulares. Las clases medias urbanas, abogados y notarios mestizos, aprovechan el nuevo marco para impulsar contratos hipotecarios y sociedades mercantiles, ascendiendo socialmente. La abolición tácita de los derechos comunales recuerda el fin de las encomiendas novohispanas, trasladando el poder de la comunidad a los tribunales civiles dominados por la élite. Número 7. Escuelas laicas, pero solo para algunos, 1882-1883. Justo Sierra y Teodoro A. Dehesa impulsan la educación laica desde 1882. Se inauguran escuelas normales en Guanajuato y Oaxaca y se amplía la oferta universitaria en México y Guadalajara. Hijos de familias mestizas urbanas y criollas acceden a la alfabetización, sin embargo, indígenas nahuas y zapotecos sin dominio del español quedan excluidos y mulatos rurales carecen de transporte y recursos. En la Nueva España, órdenes religiosas brindaban enseñanza primaria gratuita en conventos, el porfiriato desterró a los religiosos pero no resolvió la exclusión de amplios sectores rurales, profundizando la desigualdad educativa. Número 8. Vigilancia rural. La Policía del Miedo en el Camino Real, 10 de abril de 1884. El 10 de abril de 1884, Díaz crea la Policía Rural para proteger carreteras y vías férreas. Terratenientes y empresarios celebran la reducción de asaltos, campesinos y jornaleros. Indígenas, especialmente zapotecos, sufren hostigamiento y arrestos arbitrarios bajo la sospecha de bandolerismo. La milicia local que mediaba disputas comunales, herencia del régimen virreinal, es sustituida por un cuerpo uniformado y centralizado, que impone orden con detenciones sin proceso y multas confiscatorias, afectando el sustento de las comunidades más vulnerables. Número 9. Guerra Yaqui, represión y deportaciones masivas 1885. En 1885, Porfirio ordena la campaña contra los yaquis rebeldes en Sonora. El general Rafael Izábal lleva a cabo masivas deportaciones de yaquis, muchos mestizos y pardos yaquizados, hacia plantaciones henequeras en Yucatán. Lo que se vendió como pacificación fue un proceso de semiesclavitud, jornadas extenuantes, castigos corporales y ausencia de salario justo. El exterminio de la autonomía yaqui remite a las campañas de conquista colonial y revela el alto costo humano de la modernización territorial. Número 10. Pensiones VIP, el club exclusivo de los militares porfiristas, 12 de febrero de 1886. El 12 de febrero de 1886 se promulga la Ley de Pensión Militar, asegurando jubilaciones de lujo a oficiales de confianza de Díaz, incluidos Bernardo Reyes y Manuel González. Suboficiales e infantes mestizos, sin patrocinio político, reciben apenas asignaciones simbólicas. Durante el virreinato, las pensiones militares, aunque limitadas, se otorgaban por ley. En el porfiriato, el reparto se politizó, reservando beneficios a quienes integraban la élite castrense porfirista y reforzando viejas distinciones sociales. Número 11. Fábricas y obreros. El auge industrial que dejó a muchos atrás, 1887-1888. Entre 1887 y 1888, florecen fábricas textiles en Puebla y fundiciones en Monterrey, fruto de alianzas con capital inglés y estadounidense. Ingenieros extranjeros importan máquinas de vapor y trabajadores mestizos urbanos encuentran empleo estable. Sin embargo, mulatos y pardos carecen de redes de contratación y quedan condenados al jornal diario e informal. En el sistema gremial novohispano, artesanía y manufactura contaban con mecanismos de aprendizaje y protección. La industria porfirista rompió esos lazos, agilizando la producción pero estrechando el acceso laboral. Número 12. Congreso de Lujo, el espectáculo internacional que ignoró al pueblo, 3 de abril de 1888. El 3 de abril de 1888 México inaugura el Congreso Internacional de Geografía en la Ciudad de México, exhibiendo proyectos urbanísticos y científicos. La élite porfirista se codea con delegados europeos en palacios decorados, mientras barrios populares, La Merced, Tepito, siguen careciendo de alumbrado y agua potable. Bajo el virreinato, las exposiciones de India celebraban también las riquezas locales en plazas públicas. Ahora, el evento fue un escaparate selecto que reforzó la brecha entre una modernidad de élite y el mundo cotidiano de amplios sectores. Número 13. Alma Mater Selectiva,
La creación de la UNAM y sus vetos, 22 de septiembre de 1889. El 22 de septiembre de 1889 nace la Universidad Nacional de México, con facultades de medicina, jurisprudencia y filosofía. Hijos de comerciantes mestizos y criollos urbanizados ingresan con facilidad, indígenas y conversos urbanos quedan excluidos por exigencias de limpieza de sangre y dominio del español. Durante el virreinato, los colegios mayores, Salamanca, Alcalá, aunque elitistas, permitían cierto tránsito de europeos y americanos. La UNAM, en cambio, consolidó una barrera de clase y lengua, reservando el saber a las élites nacientes. Número 14. Hacienda eficiente, ciudadanos aplastados, el nuevo régimen fiscal, 1889-1890. Para 1890, Hacienda Porfirio obtiene superávit con contribuciones territoriales y gravámenes sobre importaciones. Grandes propietarios y empresarios evaden impuestos vía exenciones, pequeños productores rurales, mestizos y mulatos sin tierra, sufren alzas que reducen sus ingresos. La antigua alcabala colonial, administrada por corregidores, se transforma en un cobro directo al bolsillo campesino, consolidando la alianza entre Estado y oligarquía agraria. Número 15. Pan o palo, la política del acarreo y la represión 1890. Hacia 1890 Díaz afianza la política de pan o palo, beneficios a regiones que apoyan al régimen y mano dura donde surgen protestas. En Guanajuato, campesinos mestizos movilizados contra alzas tributarias son dispersados por rurales federales. En Oaxaca, se financian ferias y obras públicas para clientelas locales. Este doble discurso reanima prácticas de represión novohispanas, alternadas con dádivas para asegurar la sumisión. Número 16. Tranvías y tuberías, modernidad con precio social 1890. En 1890 se inaugura la primera línea de tranvía eléctrico en la Ciudad de México y se moderniza el drenaje. Zonas acomodadas de la capital, Condesa, Polanco, reciben prioridad en alcantarillado y alumbrado. Barrios populares siguen inundándose y carecen de agua potable frente a tuberías coloniales mal conservadas. La modernización urbana reforzó la segregación espacial, reproduciendo la marginalidad urbana de familias indígenas y mestizas de la periferia. Número 17. México en París, exposición, exotismo y explotación, abril de 1890. En abril de 1890, México participa en la Exposición Universal de París con minerales, textiles y artesanía indígena seleccionada por la Secretaría de Fomento. La imagen exportada de progreso fascina a inversores, pero los objetos muestran el trabajo de artesanos mixtecos y otomíes subcontratados en condiciones precarias. Mientras la élite porfirista se codea con diplomáticos, las comunidades originarias reciben aplausos simbólicos sin reconocimiento ni derechos laborales. Número 18. El balance porfiriano, auge económico vs fractura social, 1876-1890. Al finalizar 1890, los primeros 14 años de Porfirio Díaz dejan un México con crecimiento económico, ferrocarriles que cruzan la República y un Estado centralizado. Pero esa bonanza concentró riqueza en el 5% de la población, grandes hacendados, inversionistas extranjeros y burócratas porfiristas. Mestizos y mulatos sin redes políticas viven con precariedad rural, indígenas subsisten en ejidos reducidos o como jornaleros. El porfiriato mostró que orden y progreso podían construirse a costa de la igualdad, perpetuando dinámicas de exclusión gestadas desde la colonia. Durante estos 14 años, Porfirio Díaz trazó un México moderno en infraestructura, finanzas y orden público, pero a costa de fracturar la sociedad. Las nuevas élites emergieron del pasado novohispano, mientras campesinos, artesanos y pueblos originarios vieron recortadas sus oportunidades y derechos. La herencia porfirista de concentración y represión marcó la vida de los mexicanos hasta la Revolución. Gracias por acompañarnos en Historia Iberoamericana en este viaje intenso. Si te impactó esta